El romanticismo fue un periodo que transcurrió aproximadamente entre principios de los años 1820 y la primera década del siglo XX. Este periodo tuvo un fuerte impacto sobre todo lo que fue las artes, la filosofía y por supuesto la música de esta época. Tanto así que uno de los pensamientos principales de los artistas y filósofos en esta época era que la verdad podía ser comprendida a partir de axiomas, verdades que no necesitaban ser demostradas y que solo podían ser captadas mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. Todo este pensamiento trajo sus repercusiones en la manera de crear música, a tal punto que la música del romanticismo intentaba expresar estas emociones. La historia del romanticismo podemos dividirla en varios subperiodos. Como primero, tenemos que las raíces clásicas del romanticismo inician en 1780 y 1815. El romanticismo temprano, el cual se dio entre 1815 y 1850. Posteriormente, el posromanticismo tardío, de 1850 a 1910. El posromanticismo propiamente en sí está dado desde 1870 a 1949 y el romanticismo en el siglo XX que está dado de 1901 en adelante. Antes de analizar un poco más cada uno de los cambios tanto musicales como instrumentales que trajo el romanticismo consigo, estudiaremos un poco más acerca de la periferia, el contexto histórico de este movimiento, algunos sucesos que se dieron paralelos a la creación de este movimiento y con ellos toda una delimitación del pensamiento y de la manera de componer de cada uno de los artistas que componen esta época. En Europa se producen toda una serie de cambios revolucionarios que marcan el inicio del nuevo orden social. La revolución industrial asentaba las ideas liberales y significaba el auge de la burguesía. En América se creaban los derechos individuales y en Francia se proclamaba la libertad, igualdad y fraternidad de los pueblos. El romanticismo puso fin al orden clásico, sobre todo a la cuestión de perspectiva que éste manejaba. Acabó con la monarquía absoluta, con la razón, y creó una nueva escala de valores donde predominaba el yo en determinada realidad exterior. Se produjo una supremacía de lo popular. Lo que implicaba un rechazo al neoclasicismo. Se encuentra un fuerte componente nacionalista en contra de las actitudes universales de los ilustrados. Como en otros periodos, el romanticismo no sería la excepción en lo que respecta a la orquesta y a los instrumentos que ésta ejecutaba, a tal punto que se comenzaron a integrar instrumentos como el piccolo y el corno inglés, los cuales no eran muy utilizados ocasionalmente. Con esta serie de cambios, también se necesitó que la orquesta fuera cada vez más grande, ya que no solo había más instrumentos, sino que las obras románticas eran cada vez más largas, a tal punto que una obra de un compositor como Haydn o Mozart, que son compositores clásicos posteriores al romanticismo, podían tener una duración de 20 o 25 minutos, pero la tercera sinfonía de Beethoven, que se considera una obra romántica, tenía una duración de 45 minutos.
Continuando con la instrumentación, destacaremos algunos instrumentos que se hicieron muy famosos en esta época, como por ejemplo, en el conjunto de instrumentos de viento encontramos el contrafagot, el saxofón, corno inglés y la tuba. Por otro lado, en los teclados encontramos el piano y el armonio. Y por último, en la parte de percusión podemos encontrar el vibráfono, el cual es una especie de xilófono construido con base de placas de metal. En este punto tocaremos un poco acerca de uno de los compositores más emblemáticos y representativos de este periodo, el cual fue Beethoven, el cual es denominado como el puente que pasa de lo clásico a lo romántico, ya que este produjo grandes aportes tanto en la armonía como en sus composiciones. La música emprende una expedición sin retorno en busca de los genes que la componen, a tal punto que los artistas de esta época escogen a Beethoven como una de las figuras más importantes a seguir en todo lo que representa la música de este periodo. Un genio desdichado por una infancia desgraciada, el cual encuentra en la música una manera de escapar a cada uno de los problemas que lo atormentan y una manera de liberar su alma. También entra en escena una figura de compositores, los cuales solo se especializan en componer canciones, mas no en ejecutarlas, los cuales se sienten orgullosos de su aislamiento, de sentirse rechazados por un mundo que no los comprende. Algo muy importante de los artistas de este periodo era que ellos trataban de expresar su ser interior tal cual como ellos lo percibían, de la manera más sincera que podían, y no con toda la estética para tratar de agradar a otros, sino que lo sentían como un compromiso de expresar sus sentimientos más sinceros de la manera más sincera. Y con la aparición de este tipo de compositores, entonces entra en escena algo muy importante que se desarrolla en esta época, como lo son los instrumentistas virtuosos, los cuales fueron necesarios ya que las composiciones cada vez eran más complicadas y complejas.